Bienvenidos a este webinario en el que vamos a hablar de la primera llamada del programa CRESIP entre España y Corea en este año 2021. En unos segundos empezamos. Buenos días. Mi nombre es Mercedes Pérez Millán, pertenezco al Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI y coordino la zona de Asia-Pacífico, incluyendo Japón, Corea del Sur y Australia. Les doy la bienvenida a este seminario vía web en el que vamos a hablar de la primera convocatoria CRESIP entre España y Corea en este año 2021 que está enfocada a la aplicación de inteligencia artificial. En esta sesión me va a acompañar mi compañero y delegado de CDTI en Seúl, Jordi Espluga, y voy a aprovechar estos primeros minutos para dar oportunidad a los registrados para que se vayan conectando y recordarles un par de cositas respecto a la sesión. En primer lugar, recordar que es un evento en directo y que, como tal, pues no tienen habilitadas ni la cámara ni el micrófono los asistentes, pero sí que pueden comunicarse con nosotros a través del módulo de preguntas. Pueden incluir sus preguntas y la primera línea del módulo es para identificarse, poner su nombre, y la segunda línea del módulo es para poner la pregunta y enviar. Nosotros iremos contestando las preguntas que se vayan formulando al final de la presentación y si por cuestiones de tiempo no se pudiesen contestar todas, nos pondríamos en contacto con la persona que ha hecho cada pregunta para aclarar sus dudas. Por otro lado, también comentarles que está previsto que grabemos esta sesión, si no hay problemas técnicos, y poder subirla a la plataforma del portal de eventos CDTI para que puedan consultarla posteriormente si es necesario. También colgaremos la presentación que vamos a hacer, las diapositivas, para que puedan consultarlas. A continuación, pueden ver un poco el orden en los temas que vamos a ir tratando. Primero, pues los antecedentes de nuestra cooperación entre España y Corea.
y los proyectos que son en cooperación tecnológica internacional. Luego ya nos centraremos en lo que es la convocatoria CRESIP de este año. El tercer punto que vamos a tratar es un poco cómo es el proceso de solicitud, las ayudas que da FEDETI en esta convocatoria y bueno, pues cómo realizar toda la presentación de los documentos en nuestro sistema y todo esto. La cuarta parte, cómo presentar una buena propuesta. Intentaremos dar pues, unos pequeños bueno, tips para que su propuesta sea mejor valorada cuando llegue a las manos de un evaluador. Y por último, pues algunas oportunidades que pueden utilizar para buscar socios si no tienen, para dar a conocer su idea de proyecto, etcétera. Entonces, yo creo que sin más, voy a dar paso a mi compañero Jordi, que va a empezar a comentaros pues, todos los antecedentes de la cooperación entre España y Corea. Jordi, cuando quieras, conectas tu micrófono y estás en el aire. Jordi, un momento porque no se te oye. Vamos a activar el micrófono. Si puedes activar tu micrófono, por favor. ¿Y ahora qué tal? Perfecto, se te oye. Gracias. Vale. Entonces había aquí Nada, tenía que activarlo yo. Vale, pues es lo que venía diciendo. Vamos siguiendo los puntos aquí del guión. Antes de pasar a explicar la convocatoria CRESIP, que es el objeto de este webinario, lo que me gustaría hacerles es un breve repaso de la cooperación que llevamos entre España y Corea, para que veáis que esto es, digamos, Corea está de moda y es un país que está, no tan solo lo dicen sus índices de innovación, sino que con España llevamos una tendencia muy buena en cuanto a resultados de proyectos de cooperación tecnológica conjunta con este país, a raíz de varias convocatorias que venimos lanzando recurrentemente desde hace años, desde 2007. Por eso entonces empezamos con una convocatoria que se llama Korea Spain Innovating. Tenemos tendencia a poner Corea, la K de España, la K de Corea, la S de España y la I de innovación. Y con esto vamos jugando. Entonces, lo digo porque KSI, incluso hubo una empresa ahora que me preguntó, dice, oye, ¿aún tenéis el KSI operativo? Digo, no, el KSI operativo ahora se ha trasladado, ha sido embebido en Eureka y ahora las convocatorias bilaterales entre España y Corea se canalizan de forma horizontal, lo que es en cualquier tecnología de aplicación civil, a través de Eureka. Otra modalidad que tenemos habilitada, disponible para la cooperación, es el Eurostars. Recordad que el Eurostars es para pymes intensivas en tecnología con los pros y cons que esto conlleva. Entonces, para ello tenemos acuerdos firmados con tres diferentes agencias. Una es el KIAT, otra es KETEP. KETEP ambas dependen del Ministerio de Industria y Energía. Eureka es horizontal, KSI es en energía. Y luego el objeto de la nueva convocatoria es CRESIP, que es con la agencia ITP, que es a raíz de los acuerdos que firmamos el pasado año con esta agencia dependiente de otro ministerio, que es el Ministerio de Ciencia. Siguiente. Esto nos permite, pues eso, lanzar de forma recurrente, a lo largo del tiempo, diferentes convocatorias. Las Eureka, que tienen una por semestre, tienen 2 fechas de cierre, marzo y agosto, lo que decía previamente, que es horizontal. Luego las Eurostars, con fechas de cierre febrero y septiembre. Recordar los pros y cons que tienen cada una de ellas, que una es más, digamos, es llegar a un mínimo de requisitos de las agencias de financiación, mientras que Eurostars es competitiva. Luego están las temáticas, que las definen los clústeres. Y luego está el KSEI, que tiene una fecha de cierre de junio. Va a ser la cuarta llamada en KSEI, dedicada a las temáticas a las tecnologías de energía. Y ahora el objeto de esta, que es la CRESIP de marzo, que es la nueva.
que está dedicada a las tecnologías de la información y comunicaciones y en particular, en este caso, a inteligencia artificial. Cuando hablamos de proyectos de cooperación tecnológica internacional, ¿qué significa esto? Algunos podéis preguntar, ¿y esto qué es? Bueno, pues es sencillo. Es un desarrollo tecnológico conjunto que llevan a cabo para el desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio. O sea, son unas actividades de I+D para la mejora de un producto, proceso o servicio, en cooperación internacional. ¿Y eso qué significa? Que una empresa, como mínimo española, tiene que cooperar con una entidad coreana en cooperación efectiva, para el desarrollo de esto, de un proceso que luego se va a vender en el mercado. O sea, tiene que tener una orientación clara en el mercado, un retorno de esas actividades de I+D. Siguiendo una filosofía que es lo que llamamos nosotros bottom-up. Algunos de vosotros a lo mejor tenéis en mente pues, el top-down, ¿no? El top-down del bottom-up difiere bastante. El top-down es, yo te digo qué tecnologías tienes que desarrollar para una aplicación concreta. El bottom-up es, vosotros nos decís a nosotros qué tecnologías concretas sobre las que vais a trabajar aplicadas a lo que vosotros consideréis. En este caso, pues sería, pues no sé, se me ocurre dentro de inteligencia artificial, pues podría ser machine learning, deep learning, text mining, lenguaje natural, no sé, lo que vosotros estiméis aplicado al sector industrial o a la economía o según factores económicos que vosotros consideréis oportunos y donde pueda tener ese retorno que vosotros esperáis. Esta es, digamos, la pintura, la foto que define qué es un proyecto de cooperación tecnológica internacional según como nosotros lo entendemos. Los requisitos generales son un proyecto de investigación y desarrollo, no de transferencia. O sea, en que eso significa que cada participante incorpora recursos y conocimiento en esa cometida para llevar a cabo el proyecto de I+D. O sea, que no hay una transferencia, uno que hace, el otro recibe y adapta esa tecnología, sino que todos incorporan trabajo para llevar a cabo ese proyecto tecnológico. Por supuesto, tiene que estar orientado al mercado. O sea, hablamos de unos TRLs de entre 4 y 6, y eso qué significa, pues investigación industrial y desarrollo experimental. El 7 ya, que hablamos de prototipos, estos se podrían contemplar, pero siempre y cuando, o sea, la evaluación se va a basar sobre los TRLs 4 y 6, que es donde está el reto tecnológico de ese desarrollo tecnológico conjunto. Con una duración máxima de 36 meses, entre 12, o sea, un año y 3, es que viene a ser lo habitual. Y, por supuesto, tiene que tener unos objetivos técnicos concretos y claramente identificados. O sea, que cada participante en ese proyecto tenga unas tareas claramente identificadas que respondan a un reto tecnológico concreto para llevar a cabo el proyecto de I+D conjunto. Y, por supuesto, tiene que tener un resultado innovador, o sea, que sea novedoso, ¿eh? Otro factor que tenéis que tener en cuenta es el equilibrio. Tiene que tener un equilibrio entre las tareas y el impacto del presupuesto. O sea, que las tareas dentro de los planes de trabajo, con un presupuesto asociado, pues respondan a eso, a unos retos que van a tener luego un impacto, o sea, un beneficio para el consorcio en su conjunto. Y luego una cosa importante que es, tienen que responder a los requisitos de financiación de cada agencia financiadora. Y esto lo veremos luego porque no financiamos nosotros de igual forma que lo hace la agencia coreana en este caso. Los requisitos mínimos para llevar a cabo un proyecto de internacional en cooperación tiene que ser, por lo menos tiene que haber una empresa española y una coreana. Y esto es con matices porque en este caso concreto ITP, que es la agencia de financiación coreana aquí, no exige que sea una empresa coreana. Eso luego lo veremos. Tienen que ser, por supuesto, independientes. ¿Y eso qué significa? Que no sirve que la empresa y su sucursal en Corea hagan el proyecto. En caso de que esto pase, tiene que haber una tercera empresa que rompa esta endogamia, o sea, este cruce de acciones. Los requisitos de la participación los establece cada país. En España, las universidades y centros de investigación y desarrollo tienen que ir subcontratados de las empresas. Mientras que en este caso en Corea es diferente. Cada entidad, y cuando digo entidad es empresa, centro de investigación y desarrollo u universidad, son socios del proyecto. Por eso antes os decía que esto lo establece
de igual forma que la herramienta de financiación lo establece cada agencia de financiación. Por supuesto, tiene que haber complementariedad entre los socios. Lo normal es que no trabajes con el competidor, sino que busques los cores de cada participante para que esa suma, digamos, genere los resultados esperados. Y la cooperación efectiva, esto os lo digo porque es bastante importante. A veces queda algo como que, bueno, todos hacen algo, pero tiene que haber un equilibrio presupuestario. Y eso significa que un país no puede hacer más del 70% por el hecho de lo que hablamos antes. Más del 70% significa que uno lo hace todo y el otro recibe, digamos, de ese beneficio de ese conocimiento que hace el otro. Queremos que cada país haga un mínimo y de calidad en ese proyecto. Así es como va a aparecer o aparece para los que habéis ya dado un vistazo a la convocatoria. Responde al CRESIP, responde Korea Spanish Innovation Program y lo llevamos nosotros por España, y por Corea está la agencia ITP, que ahí tenéis lo que significa, es el Instituto of Information and Communications Technology Planning and Evaluation. Y solo tiene unas competencias muy claras. O sea, es un CDTI, pero tan solo trabaja en tecnologías de la información y comunicaciones. No trabaja en energía, no trabaja en materiales, porque las competencias no le cubren. Y está bajo el Ministerio de Ciencia y de las TIC. Curiosamente, ya te dice Corea el peso que tiene las TIC en su economía. Tiene un ministerio, o sea, le han enganchado al Ministerio de Ciencia el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Bueno, por suerte, ITP depende de ellos y es con quienes tenemos este acuerdo y que nos permite lanzar esta convocatoria. El calendario, como podéis ver, está publicado ya. Desde el 18 de enero subimos nosotros toda la información de la convocatoria, con una fecha de cierre, un deadline que llamamos, que es el 22 de marzo, donde bueno, tenéis que presentar ya en esas fechas los documentos que se piden para cada una de las agencias de financiación, o sea, nosotros en España y a ITP en Corea. He puesto ahí en asterisco, bueno, no lo he puesto yo, es lo que hemos puesto en mutuo acuerdo, una especificación que dice las aplicaciones, o sea, todos los formularios completados. O sea, en nuestro caso no es exactamente así, pero sí que en Corea van a tener que subir toda la información desde una sola fase. Toda la documentación la van a tener que subir el 22 de marzo. Hay un eligibility check que será el 31 de marzo, en donde se decide que, bueno, se espera que todas las digamos, las propuestas que recibimos cumplen con el criterio base para una aprobación de julio 2021. Como podéis ver, es un calendario bastante apretado. Ellos lo tienen muy bien porque lo que os comentaba antes, el día 22 de marzo ellos van a tener toda la información disponible, mientras que nosotros vamos a tener una parte de esa información. Ya sabéis que típicamente en CDTI y en estas convocatorias lo que se hace es, en la fecha de cierre se sube la solicitud internacional y luego se os da un eligibility check, que suele ser una semanita, y a partir de la aprobación del check de elegibilidad se envía una nota para que las empresas envíen la memoria, o sea, que es la solicitud de financiación, en un plazo de 20 días hábiles. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es acortarlo por una razón obvia, que tenemos que llegar a la evaluación de julio. Y esto es binario, si no, exactamente, aquí lo decimos en esta parte, la evaluación de julio es así porque Corea nos lo pide así, si no, es que de otra forma nos quedamos sin presupuesto. O sea, si nosotros no les decimos en fecha de julio qué proyectos han recibido la aprobación positiva desde CDTI, ellos lo que van a hacer es inmediatamente, o sea, retirar la aprobación y la financiación que tenían destinada al consorcio coreano para dárselo a otro programa. Esto es imposición de su ministerio. O sea, tenemos que resolver las propuestas en julio. Y de aquí que hayamos puesto explícitamente en la call, si os fijáis, esto es una excepción a las convocatorias normales. Siempre es lo que decía, ¿no? Un eligibility check y luego te doy 20 días hábiles para que vayas subiendo la solicitud de financiación. Aquí lo que hemos dicho es que la solicitud de financiación la tienes que tener lista el 31 de marzo. De otra forma, el proyecto internacional se rechazará. Y es que no nos queda otra solución. Si queremos llegar a que las propuestas estén evaluadas y lleguen a consejo de julio para poderles decir a ITP cuáles han sido aprobadas por parte de CDTI. Porque de otra forma, ya te digo, si es a 1 de agosto, ni nosotros ni ellos, nadie se va a quedar sin
sin financiación. De hecho, el presupuesto se va a ir a otra parte. Con lo cual, vamos a ser serios con esto porque es que si no, de otra forma, no llegamos con los plazos. La temática, bueno, la temática, como podéis ver, es muy abierta porque dice, esto cuando lo definimos me hizo un poco de gracia porque lo pusieron los ITP, lo pusieron artificial inteligencia más X, como X que, o sea, para la aplicación industrial o en la aplicación industrial que tú quieras darle, o económica o social. Entonces hemos puesto para la economía que puede ser, pues no sé, deep learning, machine learning, text mining, etc. O sea, las tecnologías dentro de inteligencia artificial aplicado a, pues puede ser a la industria conectada, puede ser a energía, medio ambiente, seguridad, agricultura, biomedicina, vosotros ponéis el nombre, o a la sociedad, algo tan ambiguo como una ciudad, Smart City. ¿Qué es Smart City? Pues Smart City son muchas cosas, ¿no? Pues inteligencia artificial aplicada al transporte para solucionar los problemas de una ciudad inteligente. Bueno, pues eso, todo eso lo recoge, digamos que todo lo que sea inteligencia artificial se puede recoger en un proyecto y presentarse a esta convocatoria. La siguiente es la elegibilidad para la participación a estos proyectos. Lo establece cada país, o sea, que nosotros digamos que tiene que ser de una forma no significa que en Corea sea de igual forma. En el caso español tiene que ser como mínimo una empresa, a la que se le pueden sumar otras empresas, sean grandes, sean pequeñas, medianas o incluso startups. Todas son elegibles para presentar una propuesta. Y las universidades y centros de investigación y tecnológicos van subcontratados de la empresa. Mientras que en Corea es diferente y eso viene de su cultura. Como depende del Ministerio de Ciencia, ellos llevan en su DNA, llevan la cultura del top-down. Entonces, el top-down suelen ser, pues siguiendo el ejemplo que habíamos puesto antes, por ejemplo, del Horizonte 2020, ¿no? Que es un reto concreto que te dicen qué tecnología aplicado a eso en particular. Entonces, tú respondes a esa convocatoria. Entonces, vas a buscar el máximo del fondo, etcétera, y eso lo puede hacer pues una empresa, un centro de I+D, universidad. Sobre todo quienes hacen más investigación científica, pues los centros de I+D y universidades, que son los clientes naturales de ITP. Entonces, ellos lo reflejan aquí de la forma en que cualquiera de estos, sea empresa, sea centro de I+D, universidad, puede liderar o coordinar el proyecto. Lo que ellos llaman el Principal Investigator, el PI. Seguramente cuando habléis con ellos dirán, el PI es tal, puede ser el coordinador del proyecto. Y puede ser cualquiera, puede ser un centro de I+D, una universidad o una empresa. Y lo puede hacer de forma individual o en consorcio. O sea, cualquier combinación de estos tres tipos de entidad es factible. O sea, que no es necesario que participe una empresa coreana. No os extrañe si no veáis una empresa coreana. La documentación se presenta ya todo online. La documentación, el 22 de marzo, tienen que presentarse a cada una de las sedes respectivas. Nuestra sede está ahí, sede CETI, o sea, el aplicativo online y el de ITP, en paralelo. Y se tiene que presentar el formulario CRESIP, o sea, que es la solicitud internacional, en inglés, firmado por todos los socios, y el acuerdo de consorcio. Ambos son en inglés porque así lo podemos leer nosotros y lo pueden leer los coreanos. Y recordad, la solicitud de financiación os dejamos unos días más hasta el 31 de marzo de este año, para que el objetivo es ese, o sea, que no penséis, no, si tengo como 20 días hábiles para presentar la memoria. No, tenéis hasta el 31 de marzo. No hablamos de días hábiles a partir de una fecha, sino una fecha concreta que es el 31 de marzo. Y eso es para poder, repito, es para poder llegar a la evaluación de julio. ITP lo mismo, os va a pedir el mismo form CRESIP, o sea, el mismo que presentáis a nosotros, lo tenéis que presentar al aplicativo de ITP con el acuerdo de consorcio firmado y luego la memoria. ITP es de una sola fase, ya lo tienen que subir todo, incluyendo la solicitud de financiación, que ya es en coreano, de la misma forma que nosotros la solicitud de financiación es en español. Y los documentos adicionales que les pidan. Suelen ser, pues, no sé, una auditoría o el currículum del PI, del investigador principal, el que coordina, y algunos otros documentos que puntualmente les puedan solicitar. La forma que puntúa ITP,
los tenéis aquí, la definición del proyecto, que son 20 puntos. El segundo, veis que lo grueso, donde más puntúa, es el grado de innovación tecnológica, o sea, el reto tecnológico de ese proyecto de I+D, que son 50 puntos, o sea, la mitad del score. Y luego las oportunidades de mercado, o sea, el impacto que va a tener en términos monetarios el resultado de ese trabajo. ¿Qué es la definición del proyecto? Espera un segundo. La definición del proyecto pues, es fácil. ¿Qué objetivos? El plan de trabajo, planes de contingencia, todo esto tenerlo en cuenta. Los hitos entregables, la capacidad técnica y de gestión, qué costes y estructuras, o sea, qué tareas dentro de los paquetes a lo largo del diagrama de Gantt, y los costes a cada una de esas tareas, de los compromisos de la empresa, etcétera. La capacidad de, digamos, el reto tecnológico, pues el grado de madurez tecnológico y el riesgo que eso conlleva y el estado del arte. Y son 50 puntos, eso hacerlo bien. El impacto que va a tener también es importante. O sea, no es lo mismo que pues, o llegar a 3 patentes o que se quede en nada, ¿no? Todo es impacto. Y luego la oportunidad de mercado, o sea, la comercialización. ¿Qué nuevos clientes vais a hacer? ¿En qué mercados? ¿Qué reposicionamiento va a suponer para los participantes? La mejora tecnológica o sea, la capacitación de los participantes, la importancia estratégica, etcétera. Los aspectos puramente comerciales. Y todo es para llegar a un mínimo de 60 puntos. Entonces, os quiero comentar esto también, porque a veces uno se queda en 59 puntos y dice, Ovar, si hubiese tenido presente esto, que a lo mejor podía haber rascado un punto adicional de algunos aspectos, como son estos, o sea, que pueden llegar a 105 puntos. Y los 5 puntos estos adicionales salen de cositas como, pues, igualdad de género, intercambio personal, esto os puede afectar. No os extraña que os digan, si os preguntan, oye, ¿puedo estar un mes en España pues, trabajando con vosotros en una tarea concreta? Y es porque a ellos les supone punto. Resultados de comercialización, sí, si podéis tener incluso un compromiso de un tercero que está interesado en la explotación de eso. Pues esa carta de expresión, una expresión de interés, también a ellos les puede ayudar a conseguir algún punto adicional y llegar a ese mínimo. ¿Hay deméritos? Sí, sobre todo es por si han hecho alguna trastada en el pasado. Pero bueno, esto no lo tengáis muy en cuenta. Pero bueno, está ahí. No suelen ir a por los deméritos. Siguiente. A ver, las ayudas. Las ayudas nuestras son las ayudas parcialmente reembolsables. O sea, son préstamos con un tramo no reembolsable del 33%. Actualmente el Euribor creo que está negativo, o sea, un 0% es lo que se aplica a devolver en 10 años con 3 de carencia. Esto, si echáis cuentas, cualquier financiero, la intensidad de la ayuda en términos de subvención nos iríamos por encima de un 40%, teniendo en cuenta el 33% no reembolsable y luego las devoluciones en 10 años, teniendo en cuenta los de carencia y el 0% de interés. También es, luego Marcelo lo contará mejor esto, también hay anticipos, etc. Y la solicitud la tiene que hacer cada participante español por separado. Y esto es bueno saberlo porque algunas veces nos hemos encontrado como que una empresa cree que lo va a hacer la otra. Y no, cada empresa tiene que presentar su memoria, su solicitud de financiación por separado. Y en caso de tener otras entidades subcontratadas, pues reflejarlo en esas partidas. ¿Qué más? Corea, esto, bueno, aquí mejor que no comparéis porque Corea siempre va con una intensidad de ayuda muy superior. Pueden llegar hasta, es en forma de subvención, pueden llegar hasta los 900 millones de wones por año. O sea que si son 2 años son 1.800, con un máximo de 3 años. 900 millones por año vienen a ser unos 600 y pico mil euros. O sea, esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es eso, es la cantidad de ayuda que está disponible para ellos. La parte mala es que a veces el coreano va a buscar el máximo de la ayuda, con lo cual se diluye el objetivo de la convocatoria, porque dices, a ver, inteligencia artificial, el proyecto son 500 millones, es lo que voy a necesitar en mis actividades de I+D para el año 1. Y dicen, ¿y por qué no le echamos otras actividades, etcétera, que sean complementarias? Pues eso al final lo que hace es perjudicar el score, la puntuación. Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué? Porque
digamos, la evaluación va a ser sobre el reto tecnológico en la inteligencia artificial. No va a ser sobre otras cosas que el consorcio coreano decida incluir por el hecho de que hay la ayuda, les queda dinero hasta ese tope de ayuda. Entonces, tenerlo en cuenta y hacerles ver a los coreanos que se olvidan de pensar en top-down y que sea bottom-up, o sea, que responda a las necesidades, al reto tecnológico que el consorcio lleva en inteligencia artificial. Bueno, aquí es una propuesta que tienen que presentar uno solo, la presenta por todos y la ayuda que recibe la coordina SPI a todo el consorcio. O sea, estos 900 millones son al proyecto y por año. Cuando participa una empresa coreana, en caso de estar, ellos tienen que poner un porcentaje, bloquear un porcentaje de activos en caja o en lo que llaman in-kind, o sea, en equipamientos, laboratorios, etcétera, para asegurar que el proyecto se lleva, no descarrila por falta de recursos durante el periodo, los 12 o 24 o 36 meses del proyecto. Esto solo en el caso de que haya una empresa. Pero bueno, esto a vosotros tampoco os afecta mucho. Siguiente. Aspectos a tener en cuenta. A mí un aspecto que siempre me gusta hacer algo de remarcarlo es el acuerdo de consorcio. Cuando es una pequeña empresa no pasa nada, porque la pequeña empresa está el gerente y está el director técnico y entre ellos se lo hacen todo. Pero cuando tienes una empresa grande que está el departamento legal, el departamento financiero y a veces otros departamentos y toda esa cadena de firmas y de aprobaciones y de negociaciones y luego que vuelve al coreano, etcétera, se puede dilatar en el tiempo. Y a veces el acuerdo de consorcio nos hemos encontrado en casos que nos presentan un acuerdo que aún no está firmado porque no ha llegado a tiempo. O sea, tenerlo presente porque a veces se dilata en el tiempo. Otro aspecto que os remarco aquí es buscar el asesoramiento CDETI. Tenemos una plantilla, si nos lo pedís, os enviamos esa plantilla, la rellenáis y para que lo revise un técnico de CDETI, que os diga lo que a él le parece, o sea, reforzar esto está, no lo sé, esto no lo veo, esto sí, o sea, para que podáis presentar una propuesta sólida el 22 de marzo cuando lo subáis todo. Y para el coreano, en caso de dudas, pues que haga lo mismo, que no dude en llamar al señor este que os he puesto aquí, al doctor Choi, que es el coordinador del programa que sí, y aquí os pongo el teléfono y su email. Es un señor que contesta siempre, a las 9 de la noche, incluso los sábados, que le pueden llamar a cualquier hora. Y si vosotros le escribís, seguramente también os va a responder. Un aspecto a tener en cuenta es, en inteligencia artificial no es la única convocatoria que está disponible o que recoge este tipo de tecnologías. Tenemos el Eureka, que lo he comentado antes, y tenemos el Eurostars. El Eureka es horizontal y como tal, al ser horizontal, pues recoge las tecnologías de la información y comunicaciones. Es en modo bilateral, lo que pasa es que tiene deméritos. Es la intensidad de la ayuda, que es menor, y no se evalúa sobre los méritos en inteligencia artificial. Digamos, es otro tipo de evaluación, no está centrado propiamente en inteligencia artificial, con lo cual acabas compitiendo con otras tecnologías, se diluye el objetivo. Y luego está el Eurostars, que está muy bien porque, ya os lo digo, vosotros tenéis subvención en Eurostars, pero tened en cuenta una cosa, en Eurostars es competitivo, no tan solo necesitáis llegar al umbral, sino que tenéis que llegar al umbral y sacar la mejor nota, porque esto funciona que hay un fondo y se va bajando por nota hasta agotar el fondo. O sea que si hay 100 y el primero y el segundo piden 50 y 50, para el tercero ya no hay dinero. Si os habéis quedado en el 3, en el puesto 3, se acaba el dinero. Por muy bueno que sea vuestra propuesta. O sea, tiene que ser buena y mejor que el resto para que se os financie. Y con esto creo que pasamos a... Retomas el control, ¿verdad, Merced? Sí, gracias. Gracias, Jordi. Pues voy a continuar yo un poco explicándoos el proceso de solicitud, en este caso del socio español. ¿Vale? Vamos a centrarnos ya, digamos, en vuestra propuesta, en vuestra parte, en lo que tenéis que presentar aquí en España. El proceso de presentación de la solicitud tiene dos pasos.
Uno lo ha adelantado un poco Jordi, pero lo vamos a recordar de nuevo porque a veces surgen confusiones. ¿Vale? Todo se tiene que presentar por la sede electrónica de CEDETI. Os hemos puesto ahí el enlace. La solicitud del proyecto internacional es lo primero que tenéis que hacer. Tenéis que entrar en la sede electrónica de CEDETI y hacer una solicitud de proyecto internacional, eligiendo como tipo de proyecto la tipología CASIC, que en este caso es Corea, España, Información y Comunicación, ¿vale? Hemos tenido que poner esas 4 letras, no nos dejaban poner más letras, así que así ha salido, CASIC. Y para hacer la solicitud del proyecto internacional se tiene que realizar una cumplimentación del formulario online en el que se piden, por supuesto, datos de vuestra empresa, algunos datos económicos, datos de personal de I+D, algunos datos generales de vuestra empresa y luego los datos concretos de la propuesta, pues, los títulos, los objetivos, las actividades y hay que adjuntar unos documentos obligatorios antes de la fecha límite de la llamada, que hemos dicho, el deadline que está puesto, que es el 22 de marzo. Esos documentos obligatorios son los que ha comentado Jordi, que es el Application Form, el CRESIC Form y el Acuerdo de Consorcio. Esos 2 documentos van en inglés. La cumplimentación de la solicitud online en nuestro sistema es en español. La empresa debe indicar en este momento, cuando hacéis la solicitud del proyecto internacional, el tipo de financiación que va a solicitar a CEDETI, aunque no la esté solicitando todavía, pero sí que el tipo de financiación que va a solicitar en el siguiente paso. Puede ser como proyecto de I+D, que es lo que llamamos PID, como línea directa de innovación, que es lo que llamamos LIC, autofinanciación. Os pongo a continuación un pantallazo de cómo se ve en nuestro sistema cuando tenéis que elegir el tipo de financiación pública que esperáis solicitar. Están las 3 que os he comentado. Hay una más que pone financiación por CEDETI mediante subvención, pero esto ahora mismo no existe ninguna convocatoria de subvención a la que podáis aplicar. Entonces, que sepáis que está ahí, pero bueno, ahora mismo no hay ninguna subvención a la que podáis aplicar. ¿Vale? Y la segunda parte de vuestra solicitud es la solicitud de la ayuda CEDETI. Cada empresa española, miembro del consorcio, como ha dicho Jordi antes, debe completar su propia solicitud de ayuda. Y para completar esta solicitud de ayuda, normalmente os va a llegar un mensaje de nuestro sistema diciendo que se os ha abierto la aplicación para que podáis realizar esta solicitud de ayuda. Importante, en este caso importantísimo, respetar el plazo de presentación de esta solicitud de ayuda, que como ha explicado Jordi, va a ser el 31 de marzo. ¿Vale? Entonces, yo lo que os sugiero es que según estéis preparando la application form y el acuerdo de consorcio con el socio coreano, estéis trabajando también en la preparación de la memoria en español para vuestra solicitud de ayuda, para que luego este pequeño margen que vamos a dejar para la presentación, pues no os pille el toro y tengáis todo preparado. Y muy importante porque si no se cumple este plazo, la solicitud internacional va a quedar anulada. ¿Vale? Y es una pena haber estado trabajando tanto para que luego, por un tema de plazo, pues no vaya adelante. Una explicación sobre el tema de la fecha de inicio del proyecto. Está establecido en CEDETI que la solicitud de ayuda debe ser enviada con un mínimo de antelación de 48 horas respecto a la fecha de inicio del proyecto indicada en la documentación. Esto en este caso no debe ser un problema porque si la fecha deadline de la llamada es el 22 de marzo, normalmente los proyectos no van a empezar hasta pasados unos meses, ¿no? Pero sí que os lo quiero recalcar por si acaso. Hemos puesto aquí una representación un poco en fechas de cómo iría la llamada, ¿vale? Ahí podéis ver la solicitud internacional que finaliza el plazo el 22 de marzo. A continuación veis que haríamos rápidamente el análisis de elegibilidad que ha comentado Jordi y tenéis la fecha límite para la presentación de la solicitud nacional el 31 de marzo.
¿vale? Luego, en paralelo, irían corriendo tanto la evaluación de la solicitud nacional como la evaluación en la otra agencia. Aproximadamente nos llevaría unos 50 días desde la fecha del 31 de marzo. Aquí sí que os digo que, por favor, si el evaluador os solicita algún tipo de información, sí que seáis ágiles para presentarlo lo antes posible y no estarnos comiendo días que luego pueden ser preciosos para poder llegar a tener vuestra evaluación finalizada para el Consejo del CDTI que se realice en julio, que es cuando, como ha dicho Jordi, tenemos que tener finalizado todo el proceso y evaluadas las propuestas. Así que os pueden solicitar información tanto el evaluador técnico como el evaluador financiero. O sea, se pueden solicitar temas de cuentas o de aclaraciones también financieras, ¿vale? Y es importante, bueno, pues darle contestación cuanto antes. Aquí os vuelvo a repetir un poquito cómo es la ayuda de CDTI, que no es tan espectacular como la que van a recibir el socio coreano, que es una subvención bastante jugosa, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Nosotros financiamos solo empresas, se financia la fase de desarrollo del proyecto. El presupuesto mínimo que tiene que presentar el socio español tendría que ser 175.000 euros, porque es el presupuesto mínimo que en CDTI se permite. Está claro que normalmente es más el presupuesto que se presenta, teniendo en cuenta que debe haber un equilibrio presupuestario con el socio coreano. Recordad la regla que os ha dicho Jordi de la relación límite en 30-70, que debe haber entre los presupuestos de la parte coreana y la parte española. En este caso, la duración del proyecto, por parte de ITP, han dicho que sea entre 2 y 3 años, ¿vale? En general, nuestros proyectos de cooperación pueden ir entre 1 y 3 años, pero en este caso, ITP nos ha pedido que sea entre 2 y 3 años. El crédito que da CDTI puede llegar hasta el 85% del presupuesto y hay posibilidad de solicitar anticipos. Un porcentaje sin garantías, con un límite de 250.000 euros y opcionalmente se puede solicitar un mayor porcentaje de anticipo, pero entonces se van a solicitar avales. El tramo no reembolsable del 33%, como ya ha comentado Jordi, el tipo de interés Euribor a un año, en la actualidad pues un 0%. El tipo de amortización se puede elegir, podéis elegir entre 7 y 10 años y los años de carencia también se puede elegir entre 2-3 años. El tema de exención de garantías. Se establecieron durante el año pasado unas medidas excepcionales por la COVID-19 y se establecieron unos requisitos y unos fondos para realizar esta exención de garantías para los proyectos que cumpliesen los criterios. Actualmente se supone que siguen en vigor esta aplicación de exención de garantías. Lo que pasa es que está sujeta a la disponibilidad de los fondos que se establecieron y ahora mismo no tenemos información de que se hayan renovado o ampliado esos fondos. Entonces, va a ser cuestión de que presentéis la solicitud y cuando os hagan el estudio financiero, si todavía quedan fondos y cumplís los criterios para realizar esta exención de garantías, pues se os aplicará. Pero no podemos asegurar que llegue a todos, porque hasta el 22 de marzo pues queda mucho tiempo y los fondos pues eso, son limitados. Y luego, por último, comentar que desde CDTI se hace un informe de desgravación fiscal que os sirve para desgravar los temas de I+D. Algunas características adicionales de la ayuda, pues que el tramo no reembolsable máximo del 33% se calcula sobre el 75% de la ayuda. Que es un tramo no reembolsable superior al que se da a cualquier proyecto que se presente solo como desarrollo nacional, sin cooperación internacional. Un tema importante es que hay que mantener el carácter internacional del proyecto durante toda la ejecución del proyecto, hasta el final del mismo. Si realizáis toda esta gestión, si os concede el sello internacional, empieza el proyecto y por lo que sea, por los problemas que sean, el socio coreano se retira, evidentemente no se puede mantener el carácter internacional del proyecto, con lo cual las características de la ayuda
que vienen asociadas a ese carácter internacional no se podrían mantener, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo sepáis, bueno, pues que debe haber colaboración internacional a lo largo de todo el proyecto, tal y como está previsto en su presentación. En el supuesto de que se fueran a pedir garantías a pymes, pues se aplicaría la siguiente exención, que es la que os hemos comentado, pero bueno, pues como está pendiente de confirmarse si se van a ampliar los fondos o no, pues bueno, dependerá de si cuando presentéis vuestra solicitud todavía se puede aplicar o no esta exención de garantías. Otro tipo de ayuda que se puede solicitar, como lo hemos visto antes en una de las transparencias anteriores, es como línea directa de innovación, LIC. Es un poquito diferente la ayuda, es un poquito peor. Se financia también solo a empresas, el presupuesto mínimo es igual, 175.000 euros. En este caso, la duración de los proyectos tiene que ser como mínimo 6 meses y como máximo 18 meses. Entonces, en este caso, no encajaría con el perfil de proyecto que se está buscando con IITP. Pero bueno, aún así, os explicamos que existe esta ayuda también para proyectos de innovación que cubrirían hasta el 75% del presupuesto. Hay posibilidad también de anticipo. El tramo no reembolsable es mucho menor que si es un proyecto de investigación y desarrollo. Por supuesto, pues es un 2% si está cubierto con la ayuda con fondos FEDETI o un 5% si está cubierto con fondos FEDER. La amortización puede ser a 3 o a 5 años. El tipo de Euribor que se aplicaría es diferente. Y la exención de garantías y el informe de desgravaciones fiscales pues es igual que he explicado en el caso anterior. Vamos a pasar un poquito a dar unas pequeñas claves sobre cómo mejorar las propuestas para que reciban la mejor valoración posible cuando son evaluadas por el experto en la tecnología, ¿no? Muy importante los aspectos claves sobre la tecnología. Se valora mucho que se explique bien cuál es el carácter innovador de la propuesta, dónde está la innovación, dónde está lo nuevo, qué salto hay desde el estado del arte actual a lo que se pretende llegar, cuál es su impacto en el sector. También es importante que planteéis los riesgos que tiene el proyecto, cuáles son y cómo se pueden mitigar, suavizar, aminorar, planes de contingencia por si suceden o se hacen realidad esos riesgos a lo largo de la ejecución del proyecto. Y una cosa que hay que plantear es ser tecnológicamente ambicioso, pero se valora que seáis realistas. O sea, el papel lo aguanta todo, pero bueno, hay que plantear las ideas y dónde se quiere llegar de una manera realista. En cuanto a los aspectos de mercado, sí que es importante remarcar cuál sería el plan de explotación del resultado del proyecto, cuál sería, cómo se espera que sea la estrategia de comercialización de lo que se obtenga. También hay que comparar con otras técnicas de última generación para ver dónde hay ventajas competitivas o no. También conviene analizar cuáles son las barreras de acceso al mercado y qué cuota de mercado tenéis tanto vosotros como a lo mejor vuestro socio coreano, que puede ser una vía de entrada a ciertos mercados que ahora mismo no frecuentáis, ¿no? Es importante también hablar del tema de cómo proteger los resultados del desarrollo del proyecto. Pues los derechos de la propiedad industrial. Es algo que también suele ser un punto que se solicita como obligatorio en los acuerdos de consorcio que se presenten. Y luego, bueno, pues es importante también presentar el carácter estratégico del proyecto en términos de impacto comercial, tanto a escala europea como a escala mundial. En este caso, bueno, si el proyecto se desarrollase solo con un socio europeo, pues a lo mejor a escala europea sería suficiente, pero en este caso que la colaboración es con Corea, pues ya el mercado al que se suele aspirar suele ser el mercado mundial, ¿no?
Otras claves sobre el tema del consorcio. Cómo explicar las bondades de vuestro consorcio con este socio coreano, ¿no? Hay que intentar mostrar claramente cuál es la capacidad de cada socio para poder cumplir los compromisos que están establecidos dentro del proyecto. Y la capacidad de cada socio tiene que ser en diferentes aspectos. No solo su capacidad científica y técnica, sino también sus recursos, sus recursos en gestión, incluso pues, su posición o recursos financieros. También es importante plasmar que las propuestas sean un win-win entre ambos socios y así asegurar la cooperación entre ambos. Hay que mostrar las complementariedades que tienen y el valor añadido que aporta el que sea un proyecto transnacional, ¿no? También hay que explicar la metodología utilizada en el proyecto. Muy importante esta parte del desglose de costes que sea realista. Y ahí ponemos correcto, adecuado, justo. Vamos a ver, muchas veces se penalizan los proyectos porque se está inflando el presupuesto en algunas actividades y el evaluador pues penaliza esto. Aparte de por el recorte, pues porque no se adecúa, o sea, no se adecúa lo que se está describiendo en actividades de desarrollo con lo que luego se está estableciendo como valoración económica de esas actividades, ¿no? Entonces, es importante ajustar los presupuestos a la definición de actividades que se ha hecho. Y también muy importante, pues, definir cuáles son los objetivos. Los objetivos que sean medibles, que haya indicadores de éxito, qué resultados se buscan o se esperan, tanto comerciales como financieros. Entonces, todo esto suma puntos al final. El asunto es que no reste. Que no reste cuando un evaluador se enfrenta a leer una propuesta, pues que encuentre todas estas cosas y que no os quite puntos por no haberlas explicado, porque seguramente sí que las tenéis en mente, pero hay que explicarlas y plasmarlas. Por último, vamos a comentar pues, estas oportunidades que ponemos aquí que van en dos direcciones. Una es el tema de las búsquedas de socio. Muchas veces tenemos una idea de proyecto, pero no tenemos un socio identificado. Entonces, para ello, tenemos dos instrumentos que podemos utilizar. Desde CDETI hemos lanzado la Survey Demand, que ha sido publicada ya hace unos días, para recoger expresiones de interés, que ya hemos recogido unas cuantas. En ellas pues, se rellena una plantilla en la que la empresa española pues, recoge su idea de proyecto o qué es lo que intenta desarrollar y cuál sería el perfil de empresa o socio coreano que estaría buscando. Nosotros lo recibimos y se lo trasladamos a ITP o a cualquier otro punto de contacto que tenemos en Corea para intentar buscar un posible socio. Y bueno, pues si aparece ese posible socio, ponemos en contacto a las dos partes para que ya hablen entre ellos y vean pues sus complementariedades o no y vean si se puede llegar a un acuerdo y son socios compatibles, ¿no? Otra forma de buscar socio es a través de la red EN. Esta red EN está pensada para pymes y tienen una aplicación en la que, bueno, puedes incluir la descripción de cómo es tu empresa, qué es lo que haces, qué proyecto quieres hacer, el problema que quieres solucionar y cómo quieres hacerlo y luego la descripción del tipo de socio y el rol que estás buscando que haga. Entrando en la red EN, pues podéis complementar también esto. Y por último, la parte de asesoramiento de ideas de proyecto, que la ha comentado brevemente Jordi, y es que podéis solicitarnos un asesoramiento concreto para que un experto de CDETI evalúe preliminarmente si la idea de proyecto que vais a presentar tiene recorrido dentro de CDETI para poder ser apoyado con una ayuda CDETI.
esto conviene hacerlo porque ya si son unas tecnologías bastante desarrolladas, pues a lo mejor el experto dice que ya no, eso pues que ya está desarrollado y que no va a poder recibir una ayuda CEDETI. Entonces, nosotros siempre, bueno, aconsejamos que se realice esta petición de asesoramiento. Viene bien y suelen dar, pues bueno, unas orientaciones para primero decirte si sí o no va a poder ser apoyado por CEDETI y si es que sí, pues a lo mejor darte unas claves en dónde se podría mejorar la propuesta, en qué puntos, o qué cosas no ven claras y que vas a tener que hacer hincapié para que en el momento de presentar una propuesta pues no sean un problema. Y hasta aquí más o menos es toda la información que os queríamos contar respecto a esta nuevo programa, convocatoria llamada que estamos lanzando. Y a continuación yo creo que lo que vamos a hacer es mirar si hay algunas preguntas. Es el momento de preguntar. Si habéis podido utilizar el apartado de preguntas. Y si quieres, Jordi, puedes conectar tu micrófono para... Conectado. Sí, conectado, muy bien. Pues voy a consultar. Aquí hay alguna pregunta. Vale, la voy a leer y damos un poco contestación. Y dicen, ¿puede una empresa coreana participar en más de una propuesta mediante departamentos diferentes y con partners españoles diferentes? Pues si quieres contestar tú, Jordi, Si una empresa coreana puede participar, sí, por supuesto. Lo único que no pueden hacer es participar donde haya solape. O sea, que una actividad de un proyecto la incluyan en dos proyectos, en ambos proyectos. Porque entonces estaría doblemente financiada cuando no puede ser así. O sea, sí, por poder sí, pero tiene que haber tienen que separar claramente las actividades. O sea, lo que no pueden hacer es enganchar cosas, o sea, entrelazar tareas de ambos proyectos. Sí. Y siempre y cuando los recursos que se asocian a ese desarrollo, o sea, que el equipo sea diferente, que las personas MES, o sea, que el grupo laboral que esté asociado a ese proyecto sea diferente también. Sí, realmente la pregunta sí. dice, mediante dos departamentos diferentes, pues evidentemente sí, porque los recursos van a ser diferentes y son diferentes departamentos. Y la segunda parte de la pregunta preguntaban, ¿y con partners españoles diferentes? Hombre, si tienen recursos suficientes dentro de un departamento para llevar a cabo dos proyectos distintos con diferentes socios españoles, pues también, si al final esto es lo que van a valorar los expertos. En IITP me imagino que también valorarán. Sí, en este sentido no es problema, siempre y cuando que tengan los recursos, uno, disponibles, y dos, que obviamente que no haya este cruce de tareas entre ellos, aunque sean departamentos diferentes, a lo mejor puntualmente es que no sé si hay departamentos o recursos transversales, que dices, estás utilizando un equipo en ambos proyectos, no tiene por qué ser departamentos diferentes, a lo mejor ese equipo lo utilizan, pero tan solo que sean hábiles y separen esto, que no lo mezclen, sobre todo. Sí, vale. sí, por poder sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La memoria, solicitud de ayuda a CEDETI, debe ser una parte de un proyecto conjunto con el socio coreano que también presenta su memoria. ¿Cómo se puede describir un proyecto conjunto con dos memorias? Solo se describen en cada memoria la parte financiada de cada socio y cómo explicar la relevancia o el impacto del proyecto conjunto en cada memoria. Bien, vamos a ver, esta la voy a contestar yo. Evidentemente, en la memoria de solicitud individual que se presenta, por lo menos en CEDETI, sí que se tiene que hacer referencia a dónde están los puntos de colaboración con el socio coreano, ¿vale? Entonces, es verdad que vosotros vais a tener que detallar mucho más cómo, cuándo y qué se va a ejecutar por vuestra parte, pero sí que debe haber referencia a la descripción un poco de
un poco, no en profundidad, pero sí que una descripción ligera de qué es lo que va a ejecutar el socio coreano y dónde están vuestros puntos de encuentro y qué actividades realiza cada uno. Pues no sé, la salida de una actividad de uno va a ser la entrada de otro y hay que explicarlo bien. De todas maneras, los evaluadores dentro de CDTI, los evaluadores de la parte nacional de la solicitud de ayuda, suelen hacer consultas también al application form. Y en el application form deben estar descritas las actividades de todos los socios y bien planteadas. ¿vale? Tenéis que ponerlo así. El CRESIP form, que es la solicitud internacional, es el proyecto en su conjunto. ¿Qué hacen? ¿Qué objetivos se marca el proyecto? ¿No? El desarrollo conjunto de todos, coreanos y españoles. Y luego las memorias es qué va a hacer cada uno. Empresa A, ¿qué va a hacer? Empresa B, ¿qué va a hacer en su casa? Y eso en coordinación con el resto. Con el resto. Claro. Y el coreano lo mismo. ¿Qué va a hacer? Pero ¿qué va a hacer aquí en Corea? En coordinación con dentro de ese proyecto. Pero ¿qué va a hacer él en concreto? O sea, cuando dice que va, pues no lo sé, que va a necesitar pues a cinco ingenieros durante 12 meses, pues ¿en qué tareas les va a hacer trabajar? ¿Dónde va? ¿Sabes? Pues eso. Y eso será por cada empresa. Entonces, por eso decía antes, las tareas dentro de ese paquete de trabajo, que el paquete de trabajo es del proyecto, pero la tarea es de una empresa concreta. Cada empresa, esas tareas que tiene adjudicadas dentro del paquete a lo largo del tiempo. Bueno, espero y eso es lo que refleja cada solicitud de cada participante, de cada socio. Cada socio del consorcio. Sí. Espero que haya quedado clara. Si no, bueno, nos podéis preguntar exactamente si ha quedado alguna duda sobre esto. Otra pregunta es, en cuanto a la propiedad intelectual, el pueblo coreano y la cultura coreana, ¿cómo lo clasificarían? ¿Son respetuosos con la patente o intentan sortearla como los chinos? ¿Es genérico de conocimiento de sus valores como sociedad? Bueno, creo que aquí la pregunta esta se responde. Si miras los índices de innovación de Corea, donde el score, donde puntúa muy alto, es en el grado de innovación, el número de patentes que publican. Y si ellos no respetan lo que registran, no, el coreano, a ver, el coreano patenta mucho, creo, no sé decirte pero nos superan de mucho en cuanto a registros de patentes. ¿Por qué? Pues porque saben precisamente eso, que la patente es un intangible que va en el balance y que tiene un valor para la empresa y se respetan. Hay un sistema legal, un marco legal, pues en cuanto a la propiedad intelectual, muy duro, muy estricto y que se cumple, por supuesto. Sí. Y encima la oficina de patentes coreana tiene acuerdos con la oficina de patentes europea, la de Suiza, con lo cual hay una relación de confianza mutua y muchas de las litigios y demás se resuelven entre pues a ese nivel, ¿no? Incluso con sistemas de arbitraje, etcétera. No, que podéis fiaros. En este sentido, yo creo, bueno, siempre hay ovejas negras, ¿no? Y por eso es bueno tener los acuerdos y por eso es bueno registrar lo que... Sí, por eso se pide el acuerdo de consorcio. Debidamente. Claro. Debidamente, pero que hay un sistema, un marco jurídico y legal, digamos que no es de facto, que no es una cosa que está por estar, sino que es que está, digamos, y lo podéis ejecutar. En este sentido yo iría bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Pues si quieren copiarte, obviamente, te pueden copiar hasta incluso, no sé, te pueden copiar el vecino, o el italiano, o el francés. O sea, no es necesario venirse a Corea para que te copien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que hay. ¿Dónde se solicita la ayuda del CDTI para evaluar una idea de proyecto? Me imagino que te refieres a la solicitud de asesoramiento que hemos comentado. Nos lo puede solicitar a cualquiera de nosotros, tanto a Jordi como a mí, mediante un email. Nos escribes y nos dices, me gustaría presentar mi idea de proyecto para asesoramiento y nosotros te vamos a facilitar la plantilla para hacerlo. Es una plantilla en Word que tienes que rellenar una serie de campos, ¿vale? Y bueno, te la facilitamos nosotros.
y te decimos después dónde hay que enviarla. Y una pregunta también de la misma persona. En relación a la pregunta anterior, las memorias de cada socio presentada en cada país no se comparten, supongo. No, bueno, no, se comparte información, pero no se comparten las memorias, bueno, básicamente porque la memoria que se presenta en IETP es en coreano. No sé si, bueno, si sabéis coreano, pues a lo mejor cada memoria se presenta conforme la plantilla que dispone la gente. ¿No? O sea, vosotros, la plantilla de nuestra... Agencia. Exactamente, de la agencia. Y el coreano, pues la plantilla que le pida ITP, y es todo en coreano, ¿eh? Son 50, las 50 páginas, no sé cuántas son exactamente, por ahí. Y todos son en coreanos y describen eso. O sea, el coreano tiene que explicar cuáles las actividades que va a hacer en ese proyecto conjunto. Y yo creo en coreano. Yo creo que hay una última pregunta. ¿Se puede presentar una búsqueda de socio survey demand como centro de I+D informando de las capacidades en inteligencia artificial, aunque la participación sea subcontratada con la empresa española, y ver si se cuadra en un consorcio? ¿Los centros de I+D tienen que presentar memorias siendo subcontratados? Vale, aquí hay dos preguntas, entonces voy a contestar la primera. Vamos a ver, la survey demand, teniendo nosotros el requisito de que sea una empresa, o sea, la obligatoriedad de que haya una empresa española en el proyecto, lo lógico es que sea presentada por una empresa, es lo lógico. Y que indique que contarán con la colaboración de tal centro de I+D que tiene estas capacidades en inteligencia artificial, tal. ¿Vale? Entonces, lo lógico es que el survey demand lo presente una empresa, ¿vale? Y que la empresa explique lo que va a subcontratar en dicho centro de I+D con esas capacidades. Hombre, podría pasar que a lo mejor ese centro de I+D no tuviese una empresa. Con lo cual, entonces, ¿qué remedio? Lo presentas como centro de I+D y el primer, digamos, sí, lo primero que se tendría que hacer es identificar una empresa en España. Digamos que hay que hacer una búsqueda de socio en España. Hay que hacer dos búsquedas de socio, una en España para que la empresa luego se subcontrate al que tiene la idea, y aquí en Corea, pues a un socio para que haga un mínimo del 30% de esa idea. Serían dos búsquedas. Pero lo mejor para presentar la idea es directamente tener ya, digamos, los socios españoles un poco aquí atados. Sí, ¿no? Pero no obstante yo he recibido ideas de colaboración sin que el socio español tenga la empresa. Pidiendo ayúdame a buscar una empresa porque tengo esta idea, a ver qué te parece. Por tanto, sí, enviarla la podéis enviar como queráis, ¿vale? Pero pues es que conviene que ya se esté buscando una empresa española, claro, porque CDTI solo puede dar ayuda a la empresa, ¿vale? Claro. Entonces, no haríamos nada si no a la empresa. Y la última pregunta, o sea, la segunda pregunta que había en este apartado era, ¿los centros de I+D tienen que presentar memorias siendo subcontratados? No. La memoria la presenta la empresa española. Eso sí, dentro de la memoria de la empresa española se tendrá que explicar si una actividad está desarrollada, subcontratada por un centro de I+D, por qué se está subcontratando ese centro de I+D, qué capacidades tiene, y se puede explicar ahí la parte del centro de I+D. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el ratio de CDTI en estos años de casar empresas españolas con coreanas que han terminado en consorcio? Pues si quieres, Jordi, el ratio de casar, pero es bastante... Esto es difícil. Mira, yo te puedo decir el número de proyectos que hemos certificado en estos últimos 13 años. Llevamos 100 proyectos con el reconocimiento internacional, o sea, con el sello. Con el sello significa que las empresas, como mínimo, o sea, un consorcio ha presentado todos los formularios internacionales y nacionales, más los acuerdos de consorcio con todas las firmas, y se han evaluado positivamente. Hay muchísimas más
Una de cada dos, no sé el ratio exactamente de No lo cuántos tenemos se aprueban y calculado, pero cuántos se él rechazan. se refiere a búsqueda de socio coreano. Pero, O sea, serán hechas como 200 solicitudes que se han presentado, 100 que se han aprobado y búsquedas de socio, pues no lo sé, pues serán 300 o 400, más, no lo sé. sí. Pero vamos, en general sí que suele haber contestación por parte de entidades coreanas y luego ya, claro, depende de llegar a compartir intereses. Si la idea es buena, la idea de cooperación es buena, o sea, que hay un reto, que hay un retorno, que está bien y está bien formulada, la respuesta suele ser positiva. Ahora bien, si uno va a probar y como que, yo qué sé, pues tengo aquí, no lo sé, me pasa esto por la cabeza, pero sin tenerlo muy claro. Y no rellenas el formulario bien y no te esfuerzas y no me orientas a mí para que yo pueda a la vez canalizarlo. Pues claro, tarda más. Pero yo he visto ideas de colaboración que en 5 días tengo un socio y otras que no salen nunca. Todo se ha dicho, otras que no salen nunca y no van a salir. Es porque no tiene atractivo, porque no le ven interés, por muchos factores. Bueno, tendremos que intentar calcular ese ratio porque si alguna... No, pero ya te digo, no sé el ratio, pero hemos aprobado 100 proyectos de, pues eso, una de cada dos, más o menos, no sé exactamente tampoco. La siguiente pregunta es que si CDTI tiene previstos similares calls con otros países como por ejemplo Israel. Para contestar a esta pregunta realmente te voy a remitir a la página web de CDTI, a la parte de cooperación tecnológica internacional donde está subido el plan de llamadas, ¿vale? Está subido el plan de llamadas con todos los países. Entonces ahí puedes consultar si te interesa una zona específica, como en este caso que estás diciendo Israel, pues con Israel qué llamadas están previstas para el año 2021, ¿vale? O cualquier otra zona, vamos. Si te interesa Latinoamérica, pues también estará y bueno, cualquier zona del mundo, ¿vale? Yo creo que no hay más preguntas. Voy a esperar un segundito por si acaso hay alguna más, pero vamos, yo creo que no parece. Entonces, nada más, si no hay más preguntas, pues lo que nos queda es despedirnos, bueno, agradeceros vuestra asistencia y esperamos que haya sido de utilidad, que os hayamos podido resolver dudas. De todas maneras, seguimos a vuestra disposición si os surgen otras. En nuestros emails podéis contactar y bueno, para cualquier otra cuestión con Corea, os ponéis en contacto con nosotros. Recordaros también que podéis inscribiros a nuestras listas de distribución si queréis recibir pues, todas las noticias, novedades relacionadas con Corea. La inscripción en las listas de distribución se hace a través de nuestra página web de CDTI. Y no sé, por mi parte nada más. Gracias Jordi por estar conectado, que en Seúl es ya muy tarde. Gracias a todos los asistentes y un saludo, hasta pronto. Te dejo que te despidas, Jordi. Sí, nada, pues eso, animaros si tenéis propuestas, no dudéis en mandarme pues lo que creáis conveniente. Habla con tal, búscame socios, no me cuadra esto, qué perfil crees, no sé. Opiniones, sugerencias, preguntas, dudas, me las podéis trasladar sin nada, para eso estoy, mi objetivo es que, pues no sé, para que vuestras ideas se trasladen en las propuestas y se apoyen al final. Y nada, gracias por escuchar todo este rato y nada, eso, animaros con las ideas que tengáis. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós, adiós.